dos grupos A y B, formados cada uno por 100 individuos, padecen una enfermedad. Se administra un suero al grupo A, pero no al grupo B, que se llama grupo control, siendo en todo lo demás los dos grupos tratados idénticamente. Se encuentra que en los grupos A y B, 75 y 65 individuos respectivamente se han recuperado de la enfermedad. Hay que hallar o hay que ensayar las hipótesis de que el suero ayuda a curar la enfermedad al nivel de significancia del 1, del 5 y del 10%. Entonces aquí vamos a denotar a P1 y P2 respectivamente como las proporciones poblacionales curadas utilizando suero y sin utilizar suero. Entonces las hipótesis sobre las que debemos de decidir serán las siguientes. Como hipótesis alternativa, vamos a decir que la proporción del grupo 1 es mayor a la proporción del grupo 2, es decir, que el suero es efectivo. Y como hipótesis nula, va a implicar que las proporciones son iguales, es decir, que no existen diferencias significativas entre las proporciones de los grupos A y B, y si existiesen son debidas al azar, es decir, esto va a querer significar que el suero no es efectivo. Bueno, bajo la hipótesis nula vamos a tener las siguientes fórmulas, serían estas, donde la diferencia de proporciones al ser iguales resulta cero. Las desviaciones estándar de las proporciones las denotamos con esta fórmula y el valor de z observado mediante esta fórmula. Como datos vamos a tener los siguientes. De acuerdo al enunciado del problema, tenemos una probabilidad P de 75% para el primer grupo y una probabilidad del 65% para el segundo grupo, que obtenemos de dividir precisamente 75 y 65 de los individuos entre el total de cada uno de los grupos, que son 100, lo que nos da en proporción el 75 y el 65%. El tamaño de las muestras es de 100 para el grupo 1 y de 100 también para el grupo 2. La proporción poblacional la vamos a obtener de la siguiente forma. Es decir, el valor de P que vamos a ocupar en la fórmula de la diferencia de desviaciones estándar, que sería el que ocuparíamos en esta fórmula. Entonces el valor de P que estimamos o que denotamos como la proporción de curas en los dos grupos muestrales, lo podemos inferir mediante la siguiente fórmula, es decir, la proporción de los grupos, es decir, el número de individuos de los grupos A y B que se recuperaron de la enfermedad, es decir, 75 y 65, entre el total de los individuos de los dos grupos, que es 200, es decir, 100 más 100, lo que nos da una proporción total del 70%. De aquí mismo podemos decir que el valor de Q va a ser 1 menos P, en este caso 30%. Y bueno, sustituyendo en las fórmulas que hemos especificado, vamos a tener
que el valor de Z observado nos va a resultar en 1.5430. Y bueno, como aquí establecimos hipótesis nula, perdón, una hipótesis alternativa con el signo mayor, implicaría realizar un ensayo unilateral, es decir, un ensayo de una cola, por lo que en el inciso A, de acuerdo a un nivel de significancia del 1%, estaríamos rechazando la hipótesis nula, ya que el valor de Z observado es menor a 2.33, que es el que obtendríamos en tablas para un nivel de significancia unilateral del 1%, ya que el valor de Z observado es 1.5430. Entonces, de acuerdo a esto, se debe deducir que los resultados se deben al azar a este nivel de significación. Es decir, que el suero no resulta ser efectivo. Esto a un nivel de significancia del 1%. A un nivel de significancia del 5%, entonces tenemos que también, de acuerdo a un ensayo unilateral, también estaríamos rechazando la hipótesis nula, ya que el valor de Z observado no resulta ser mayor a 1.645. Entonces también deducimos que a este nivel de significancia las diferencias se deben simplemente al azar. Y para el inciso C, a un nivel de significancia del 10%, también realizando un ensayo de una cola, un ensayo unilateral, tenemos que se rechazaría la hipótesis nula si el valor de Z observado fuese superior a 1.28, tal como resulta. Entonces, solamente en este nivel de significancia deducimos que el suero sí resulta ser efectivo.